Dios te bendiga, querido hermano, qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 137, un lamento de los cautivos en Babilonia. El pueblo de Israel que ha sido llevado a Babilonia, a la cautividad de estos 70 años que pasaron allí, ellos se lamentan y lloran amargamente al ver el resultado de sus acciones. Pues Dios les había anunciado a través de muchos profetas, uno de ellos, el último, Jeremías. Jeremías estuvo allí en el momento de la deportación, pero él, antes que llegara ese evento terrible para la ciudad, para la nación, él les declaraba los mensajes de Dios, él los amonestaba para que se apartaran de los malos caminos, pero no quisieron escuchar a Jeremías. Más bien dijeron: ¿cómo vamos a escuchar tu voz? No te escucharemos a ti, ni tampoco a Dios. Porque cuando escuchamos a Dios, dice allí el libro de Jeremías, y esa parte es triste. Ellos dicen: cuando escuchamos a Dios, siempre salimos derrotados. La espada del enemigo prevalece contra nosotros. O sea, los enemigos nos vencen, y esto pasa cuando nosotros dejamos de levantar nuestro pan a la Reina del Cielo y cuando nosotros oramos y confiamos en Dios. Pero cuando dejamos a Dios, cuando nosotros levantamos nuestro pan a la Reina del Cielo, cuando confiamos en la Reina del Cielo, le quemamos incienso y lo demás, ella nos protege y nos va bien. Nuestras tierras dan su fruto, la espada del enemigo no prevalece contra nosotros. O sea, la condición del pueblo allí en el libro de Jeremías es lamentable, es triste, porque en vez de escuchar los consejos de Dios, en vez de obedecer los mandamientos del Señor, ellos se prostituyen tras muchos dioses. Y por eso vino la nación de Babilonia y destruyó a la ciudad de Jerusalén. Los destruyó y se los llevó cautivos. Y ahora que ellos están cautivos allí en Babilonia, entonces allí se lamentan, y es lo que dice este salmo. Yo creo que el lamento también es al recordar esas palabras de los profetas que les declaraban y que les anunciaban que se apartaran de los malos caminos, pero ellos no quisieron escucharlos. Por ejemplo, Miqueas capítulo 3, versículo 12, dice el texto: por eso, a causa de vosotros, Sión será un campo arado, Jerusalén se convertirá en montones de ruinas y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Estas eran las profecías que anunciaban la destrucción, la desolación de la nación de Jerusalén si no se apartaban de los malos caminos. Pero por más que se les insistía, por más que se les anunciaba, por más que se les predicaban, ellos no querían aceptar. Y ahora dice el versículo 1, Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Llorábamos acordándonos de Sión. Estos ríos de los cuales se menciona aquí son los ríos Tigris y Éufrates. Allí ellos lloraban, lamentaban y se quejaban por todas las cosas que habían pasado. Pero como te dije, todo esto es resultado de no escuchar la voz del Señor. ¿Te das cuenta, querido hermano, que vale la pena que nosotros escuchemos a Dios? ¿Te das cuenta lo importante que es que recibamos el mandato de Dios y lo obedezcamos? La nación entera entendió ahora, pero tuvo que pasar por la amargura de la derrota, la amargura de la deportación, estar lejos de la ciudad, del templo, ver la ciudad destruida, el templo destruido y no poder hacer nada. Pero ellos pudieron haber hecho antes. Si hubiesen consagrado a Dios, Dios los hubiese protegido. Y esto ahora se acumula y esto les da más dolor también. Salmo 79, el cántico de Asaf allí relata lo que sucedió. Salmo 79:1 dice la Biblia: vinieron, Dios, las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido a Jerusalén a escombros. Esto es lo que sucedió en la nación. Fue destruida por completo, y todo por no escuchar la voz del Señor. Querido hermano, mira, Dios hoy está enviando muchas advertencias. Antes de llegar los juicios de Dios, escúchame muy bien esto, te lo he repetido varias veces, pero quiero hacerlo nuevamente. Antes de los juicios de Dios vienen muchas advertencias. Dios no emite sus juicios, no envía sus juicios sin antes haber enviado las advertencias.
todas las naciones que fueron destruidas en los tiempos pasados, en los tiempos bíblicos, antes de la destrucción, antes del juicio, ellos recibieron advertencias. Sodoma y Gomorra recibió muchas advertencias. Incluso el mismo pueblo de Israel, Samaria, por su lado el reino del norte, y el reino del sur, Jerusalén, ellos recibieron muchas advertencias por los profetas, advertencias de Dios, pero no quisieron escuchar. Y entonces, como pasaron por alto esas advertencias, llegó allí el juicio de Dios. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo. Hoy el mundo está recibiendo muchas advertencias. Hay una gran advertencia, y la última advertencia que Dios da en su palabra, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Allí está la última advertencia al mundo de hoy. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la advertencia que nosotros debemos anunciar al mundo, pero también esa es la advertencia que tú y yo debemos acatar, debemos obedecer al Señor, para que después no venga el lloro y crujir de dientes, porque eso es lo que dijo Cristo Jesús. Allí será el lloro y crujir de dientes. Muchas personas se lamentarán, al igual que la nación de Jerusalén aquí, ahora cautivos en Babilonia, como lo registra el Salmo 137. Ellos se lamentaron, lloro y crujir de dientes allí, por no haber obedecido al Señor. Tal vez decían, si hubiésemos aceptado, si hubiésemos escuchado la voz de los profetas, no estaríamos aquí, no estaría nuestra ciudad, nuestra nación en ruinas, pero por no haber escuchado, ahora mira lo que nos está pasando. Eso mismo sucederá en el tiempo final. Las cosas que se escribieron, dice Romanos capítulo 15, son para enseñarnos, para que nosotros aprendamos las lecciones, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza y tengamos una mejor manera de vivir. Por eso es importante que escuchemos a Dios. Ahora, en otra parte de la Biblia, Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13, el pueblo, la nación de Israel, también se lamentó y lloró amargamente. Pero esta vez ya habían llegado, ya habían pasado los años de la deportación, ya habían terminado el cautiverio, ya había terminado la opresión, así que debían volver a Jerusalén. Y este regreso a Jerusalén se hizo en 3 ocasiones. Pero cuando ya se había terminado la construcción, cuando ya se terminó la reconstrucción de los muros del templo y de la ciudad, entonces algunos que habían conocido el templo anterior, ahora se lamentaban y ahora lloraban porque veían que la gloria de este templo era diferente. La gloria del templo primero era más brillante porque estaba la gloria de Dios allí. Así que esto hizo que algunos se lamentaran. Y dice Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podían distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y el ruido se oía hasta de lejos. Algunos lloraban del dolor al ver que la gloria de este nuevo templo no era la misma que la de la anterior. Pero todo esto fue ocasión de su desobediencia. Todo esto se pudo evitar si tan solo reciben los mandatos del Señor. Sobre los sauces de en medio de ella, dice el versículo 2 del Salmo 137, sobre los sauces de en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos? Allí viene la respuesta del pueblo. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ahora están deseando la destrucción de Babilonia, porque Babilonia los destruyó a ellos. Y la destrucción de Babilonia llegó, sí llegó. Sin embargo, insisto una vez más en el mensaje.
Todo eso se pudo haber evitado si tan solo escuchan la voz del Señor. Mira todo lo que nosotros podemos ahorrarnos cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando tú escuchas los consejos del Señor, puedes ahorrar tiempo, puedes ahorrar salud, puedes ahorrar dinero, puedes ahorrarte muchas cosas. Por eso vale la pena, querido hermano, vale la pena, querido amigo, vale la pena que escuchemos la voz del Señor. Cada mañana, cada tarde, cada noche, la voz de Dios te habla, querido amigo. La voz del Espíritu Santo toca tu corazón para que tú le abras la puerta, para que tú dejes que el mensaje entre en tu vida, para que tú te consagres a Dios, para que tú te entregues a Él. Esas son las advertencias de Dios a través de su Santo Espíritu, pero muchas veces tú las pasas por alto. Y cuando viene el dolor, entonces te vas a lamentar. Va a ser el lloro y crujir de dientes. No puedes permitir que eso llegue y pase en tu vida. Hoy acepta la voz de Cristo. Cada mañana te comparto este audio, o un audio diferente más bien. Cada mañana un capítulo diferente de la palabra del Señor. Y en cada texto hay un mensaje, hay un llamado de entrega, de consagración, de adoración a Dios. No hay un capítulo en la Biblia donde Dios no haga sus llamados, donde no podemos sacar esas lecciones de llamados de Dios, advertencias de Dios. Toda la Biblia está repleta de esto, llamados de Dios a nuestro corazón, porque Él quiere que tú y yo le escuchemos, porque Él quiere que tú y yo le abramos nuestro corazón. No permitamos que en nuestra vida pase lo mismo que pasó con la nación de Jerusalén y después haya un lamento por todo lo que nos sucede. Un lamento por estar cautivos allí en las garras del enemigo. Un lamento por haber perdido nuestro hogar. Un lamento por haber perdido nuestros hijos. Un lamento por haber perdido nuestro trabajo. Un lamento por haber perdido nuestro estudio o tantas cosas. Todo eso puede evitarse cuando nosotros nos consagramos a Dios. Hoy puedes entregarte a Dios, restaurar tu hogar, restaurar tus hijos, restaurar tu trabajo. Aún hay esperanza, aún hay oportunidad, pero tú debes consagrarte al Señor y Él podrá hacer en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso conságrate a Dios y deja que Él controle tus pasos. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 137. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!